Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos comenzando una nueva semana de debates en Así Son las Cosas por la pantalla de la televisión abierta. Estamos en vivo por la también señal digital de nuestro canal, el canal 29.1. Gracias a todos los que están a esta hora y que cada día nos alimentan con sus opiniones. Y en este ida y vuelta que les ofrecemos con los temas de la ciudad y la región. Hoy, se lo anunciamos el viernes, no podíamos sustraernos al resultado de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que se concretaron en la jornada de ayer, que tienen un aspecto desde un punto que podemos rescatar como muy positiva. Primero, la abstención que se anunciaba iba a haber no fue tal. Por supuesto que se pueden mejorar esos números, pero estuvo cercano al 70% y eso es auspicioso. Aquí en Río Cuarto, incluso por encima de la media nacional. El segundo elemento positivo es que 10:30 de la noche estuvimos con un resultado consolidado. Era una elección muy compleja, pero muy compleja, porque había en algunos lugares voto para gobernador con sublema, una larga lista de candidatos, se podían hacer 2 hasta 3 cortes en algunos distritos, y a las 10:30 de la noche, primero lo había anunciado el propio gobierno, que lo anunció pasadas las 18:30, que a esa hora iba a estar por lo menos el 50% de los votos escrutados, y así fue y se consolidó una tendencia que después fue corrigiéndose, pero que básicamente estableció las bases del resultado que hoy ya tenemos. En contraste con lo que sucedió en Córdoba, que era una elección mucho más chica, mucho más acotada, tanto la provincial como la de la ciudad de Córdoba, que fue todo muy farragoso, muy complicado, con un sistema que se ha elogiado en lo que respecta a la manera en que cada votante podía hacer su sufragio, mucho más simple, pero sin embargo después los sufragios tanto de la provincial como la municipal fueron realmente bochornosos, y ayer eso no ocurrió, incluso en distritos y con paridades muy próximas, porque las diferencias en algunos casos fueron mínimas. Por ejemplo, en la interna de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, muy finita la diferencia. Así que celebramos ambas cosas y ahora vamos a analizar en nuestro programa junto a ustedes el resultado. La sorpresa electoral, no para la Argentina, sino para el mundo, porque hoy vemos los titulares en todo el mundo, ha sido, el mundo lo califica, el voto al ultraderechista Milei. Así lo titulan a lo largo y a lo ancho del planeta. Bueno, es señal de una expectativa que se genera en un amplio sector de la población, o de una acechanza, de una amenaza. Bueno, lo vamos a analizar con los invitados del día, que están relacionados con los 3 tercios en los que quedó dividido el electorado. Un tercio que representa a Javier Milei. Nos saludamos a Mario Lamberghini, ex candidato a intendente. ¿Cómo va? Muy bien. Contento, ¿no? Como muy bien. Perro con 2 colas. Feliz, feliz. me imagino. ¿Por qué? ¿Porque lo sorprendió el resultado? No. ¿No lo sorprendió? Días antes. Si lo llamaba el viernes me iba a decir, Mario, ¿vamos a sacar el 30% de los votos? No, íbamos a sacar el 40%. Ah, sí, entonces está triste. No, pero feliz porque la gente anticipó el resultado. Uno caminaba por la calle y la gente estaba feliz, eufórica, y te decía, te voy a votar. Porque me asociaban con Milei. Si bien nosotros somos partido libertario, y hemos trabajado hace 5 años con la figura de Javier Milei, trayéndolo a la provincia de Córdoba, trayéndolo a distintos debates, nos acompañó, vino a Río Cuarto, y la gente asoció ese día, y cuando caminaba y me decía, yo digo, pero ¿qué pasa? ¿Me están cargando? ¿Pero son los conocidos? No. ¿O gente que no conoce? Algo muy raro pasó. ¿Sí? Y yo le decía a Agustín Spassky, que es el presidente del Partido Libertario de Córdoba, mira, en el Alberdi es una cosa que no lo puedo creer, nunca me pasó en la vida, y realmente fue... Tradicional bastión peronista de Río Cuarto, sí. En donde ganó también Javier Milei. El Partido Libertario 39% sacó en el barrio Alberdi. Sí, una cifra impensada. Impensada, bueno, exactamente. Vamos a ver en minutos nada más también las lógicas que provocaron esa
decisión del electorado, ¿son lógicas ligadas con el voto bronca, el voto antisistema o es un voto ideológico? Pero ya lo vamos a analizar. Fernando Bossio es el titular del PAMI, además una de las referencias de Unión por la Patria en Río Cuarto y la región. ¿Cómo está, Fernando? ¿Qué tal? ¿Preocupado? Muy buenas tardes. ¿Satisfecho con el resultado de la elección? No, atentos a lo que ha sucedido. En primer lugar, quiero exculpar al candidato de... A Martín, lo invitamos a Martín Toseri. Claro, a Martín, porque, bueno, por una cuestión de salud particularmente y por una cuestión de agenda también. Sí, mañana tiene el acto del pueblo, porque es el intendente de Bulnes y son las fiestas de Bulnes, así que le mandamos un saludo a todos los bulneses. Así es, y también por una cuestión de salud no ha podido llegar, entonces, bueno, estoy ocupando ese lugar. Bueno, nosotros sí hacemos un análisis de lo que sucedió ayer. Cristina ya lo había dicho hace un tiempo, estas son elecciones de 3/3 y nosotros tenemos que recuperar la iniciativa política y tenemos que, en primer lugar, hablarle a nuestro electorado y después salir a convencer a todos los otros sectores que creen en un modelo de gobierno que apuesta a la producción, al empleo, al trabajo y a la educación como eje central. Bueno, es la introducción solamente. Si tenía razón Cristina, no le hicieron mucho caso, ¿no? Porque en aquel momento... ¿O sí le hicieron caso? Sí, toda la fuerza estuvo militando y se organizó y hemos hecho un trabajo para ¿Y el de los tercios, digamos, el de los tercios responde a eso? ¿Obtener un tercio? La unión de la patria. Claramente nosotros pensamos que íbamos a ser el tercio ganador. Sí. De hecho, las encuestas que ya no son creíbles, etcétera, planteábamos eso y dentro de la fuerza creíamos que íbamos a ser el tercio ganador. No ha sido así, somos el tercio con menos votos. A 3 puntos de Milei. Sí, todo muy cerrado, ¿no? La verdad que está muy cerrado. Y Julián Chasco, que es candidato ahora a diputado nacional de Juntos por el Cambio. Burles no dio la sorpresa, tal vez la sorpresa fue en la baja performance de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Puede leerse desde ese lugar? Julián, gracias por venir. Bueno, por nada, buenas tardes. Mira, nosotros la verdad que estamos muy contentos porque es una PASO. Y la PASO es esto, es justamente elegir dentro de nuestro espacio al candidato a presidente que vamos a competir en la próxima. Nosotros la verdad que estábamos convencidos de que iba a pasar esto dentro de nuestro espacio, de que íbamos a tener una diferencia importante con Horacio Rodríguez Larreta. Sinceramente no creíamos que tanto, pensábamos 4 puntos, algo por el estilo, estábamos pensando en eso. Por supuesto que las encuestas no son creíbles, está claro, pero por supuesto que nos ha dado el respaldo de nuestro sector en Córdoba con amplia diferencia. Nosotros la verdad que hemos ganado creo que en todos lados en Córdoba. Hemos llegado casi al 74%, 73% dentro de nuestro espacio, lo cual es inmensamente importante para nosotros. Por supuesto, como dice Fernando, creíamos nosotros también que íbamos a ser el tercio que iba a estar adelante, pero básicamente... ¿Y qué explicación le encuentra a lo que ha ocurrido con el batacazo electoral de Milei? Mira, yo lo que veo es que como título vale para el espacio de Milei y vale para nuestro espacio. La alianza es del candidato con la gente, no del candidato con los dirigentes. Creo que ha habido una relación directa, en el caso de Milei, del discurso del candidato con la gente, y en el caso nuestro, de Patricia Bullrich, con la gente de nuestro espacio. Sin intermediarios de dirigentes. ¿Por qué no sería el caso de Massa, entonces? No, a ver, creo que lo de Massa lo tiene que analizar el espacio propio, pero digo, me parece que también es lo mismo. No, pues si sacaron los tres, el 30%, ¿por qué ustedes conectaron con la gente, Milei conectó con la gente y Massa no conectó con la gente y sacaron un tercio? Yo creo que Massa no conectó con la gente porque me parece que Massa no es el candidato ideológicamente natural del kirchnerismo. Pero, a ver, lo digo yo que estoy del otro lado, es decir, me parece que un análisis que tiene que hacer la gente de su espacio. Digo. Se ha puesto del lado de Milei, Julián, sin quererlo. No, a ver, creo que... si te pones a ver el espacio de Milei y nuestro espacio, es un voto más de centro-derecha. Creo que ayer los dos espacios nuestros han sido un voto más corrido al centro-derecha, sin ninguna duda. Sí, sí. El voto de centro-izquierda ha quedado, te diría, de Grabois
y algo para Massa, pero creo que está claro que, a ver, no sé si es una tendencia definitiva. Sí creo que la foto de ayer fue una foto con una sociedad mirando a la centroderecha. No sé lo que eso significa, es otro análisis, digo. La foto para mí de ayer fue ese. ¿No conecta con la gente de Massa o con la idea ideológica del kirchnerismo? Massa es el candidato del peronismo. Yo creo que ayer estaban expresadas tres fuerzas, bueno, muchas las boletas, pero fundamentalmente tres fuerzas. Los libertarios, los liberales, o la ultraderecha como lo titula El Mundo, la derecha argentina clásica que ya conocemos, y el peronismo. Nosotros hemos hecho lo que siempre hicimos en torno a las elecciones. Organizamos junto con los dirigentes las bases y salimos a plantear cuál es la necesidad de votar a nuestro candidato, que es Sergio Massa, e incluso a aquellos que dentro del Frente querían votar o estaban dispuestos a votar a Juan Grabois. La necesidad de continuar con un modelo, como te decía recién, que tiene algunos ejes en los que no puede salir la sociedad argentina porque precisamente expresan el dolor y la angustia para el pueblo. Si quieren lo desarrollamos, pero creo que ayer ahí veo que había un título que decía, ¿cómo iniciaste? ¿Expectativa o amenaza? Expectativa o amenaza. Y nosotros creemos que es peligroso correrse de algunos ejes de la democracia que regulan la convivencia y las relaciones sociales. Sí. Y creo que pensar en un modelo de sociedad sin intervención del Estado es tremendamente angustiante para el pueblo argentino. Sí. Y quiero ser respetuoso cuando digo peligroso correrse la democracia, porque, es decir, tenemos que construir una convivencia, no vale todo, no todo es lo mismo, buscando las libertades individuales de cada una de las personas. Es decir, yo por una necesidad no puedo evaluar y yo lo voy a usar como, voy a parafrasear porque entiendo que no ha sido estrictamente así, pero el candidato de la derecha, de uno de los sectores, Javier Milei, ha planteado, yo he usado mucho esa muletilla de la venta de órganos que no me interesa caer en eso, pero sí que ha planteado medidas extremas en torno a respetar las libertades individuales solo para satisfacer necesidades del orden material. Yo esas cosas me parece que la sociedad argentina no está dispuesta. Bueno, algunas de las cuales son no constitucionales. Hoy publican el Diario de la Nación, el constitucionalista Gil Domínguez, que buena parte de las cosas que propone Milei, la Constitución no las permite. Perdón. La dolarización no la permite. Les Perdón, la idea. Peligro es adherirse a las ideas que han fracasado el mundo. Peligro es adherirse a las ideas que han matado a 150 millones de habitantes en el mundo para mantenerlas. Eso es peligroso. Peligroso es en el mundo donde el 60% de la población está pobre. Peligroso es en el mundo donde tenemos el 10% en la Argentina de indigentes. Eso es peligroso. Milei no es peligroso. Para nada. Trae las ideas de la libertad. La gente votó con esperanza. La gente votó queriendo un cambio. Ya no aguanta más este sistema de ajuste del sistema estatista o socialista. Mario, sí. ¿Cómo se genera esperanza diciendo que el ajuste va a ser aún más profundo de lo que propone el Fondo Monetario Internacional? ¿Y quién lo paga ese ajuste? Ya sabemos. Tenemos ya sabemos que lo va a pagar la clase política, lo dice muy claramente. Las elecciones que se han venido ganando, los espacios políticos que han ocupado el Estado y que lo siguen ocupando y que basan su caudal político en el clientelismo político, en la dádiva, en otorgar beneficios, otorgar empleos, eso es lo que va a pagar este ajuste. La gente no lo va a pagar, lo va a pagar, el ajuste va a ser político, la casta política, de gente que vive de la política durante años. ¿Pero y hace carreras? ¿Alcanza para encaminar la economía del país? No, porque también se va a abrir la economía. Yo, a ver, no creo que estemos en condiciones... Hagamos una imagen Guillermo. Hipotética. Sí. Todos políticos en harapos yendo pobres en Franciscana al Parlamento. No va a haber todos, van a ser pocos. No, por eso, pocos, pero
bien harapiento, cosa que No es esa. ¿Eso alcanza para resolver los problemas estructurales de la economía argentina? Saca gran parte de la economía que está viviendo del Estado, pasar a la actividad privada. ¿Y cómo se hace eso? Abriendo Cíteme un la ejemplo economía. de eso, un ejemplo de economía que vive el Estado. Empresarios prebendarios, por ejemplo. Por supuesto. La industria Obras públicas. de la obra pública, no, Sí. no más obra pública. Obra pública a la chilena. Es decir, dándoselo a las empresas, decir, yo tengo que hacer esta ruta. ¿Qué empresa se ofrece? ¿Cómo se va a pagar? ¿Cómo se va a recuperar ese dinero? Y con la garantía superior del Estado de que se va a cumplir ese contrato para que si cambia el gobierno, O sea, que no se pague cambie la peaje ecuación. esa gente, porque Por se hace una ruta. supuesto. Hoy Bueno, está pero pagando. está bien. Construye, Sí. para construir una ruta, tiene el recupero del peaje. Y si construye una escuela, ¿a quién le cobra el peaje? Con el voucher, nuestro sistema de educación cambia 540 grados, no 360, 540 grados este sistema socialista. ¿Por qué? Le damos toda una vuelta y le vamos a dar a los padres y a las madres el cheque para que pueda ¿De dónde elegir van a salir los recursos del de cheque? los mismos lugares que hoy salen, que van a parar a mantener escuelas, a mantener estructuras, a mantener profesores y maestras que están faltando permanentemente, que no cumplen con su deber o lo cumplen mínimamente. ¿Y eso quién lo administra ese recurso? Va a ser, por supuesto, el Ministerio de Educación. Pero no va a haber Ministerio de Educación. Va a estar subsumido en un Ministerio de Recursos Humanos. Capital humano, así lo dicen. Bueno, bárbaro, Yo gracias. creo, disculpe, yo Sí. creo que todo eso es insostenible. Creo que todo eso es y disculpe, y le pido disculpas a la audiencia, un biribiri. Nos han corrido con esa mentira de los políticos. Me siento interpelado. Yo soy un trabajador que ahora tengo un cargo ejecutivo, conduzco el PAMI de público conocimiento, con un salario relativamente acorde. Eso es mentira, no mueve la aguja. 150 millones de personas que han... No, usted intervino a mí, se superpuso a lo que yo estaba diciendo. Todo el tiempo que Discúlpeme, necesite. Todo el discúlpeme, tiempo pero que fue así. necesite. Bueno, dígalo. Mantener un sistema que no funciona en el mundo, eso es muy peligroso y eso nos cuesta no poder salir de esta rueda sin fin, donde cada día vamos más pobres, más ignorantes, nos falla la educación, la salud, la calidad y la cantidad de vida. Pero Guillermo. eso no será porque está mal distribuida la riqueza de este país, ¿no será ese el problema? Además del problema de los políticos. Guillermo, ¿No será que es eso lo que está ocurriendo? El mundo no cree el ciudadano, el mundo, que si vos sos político y te da la plata, vos le vas a administrar mejor la plata que lo administra la gente que te lo da. Eso no lo cree. Esa es la economía liberal. Es la libertad de la gente para elegir, para optar, para ganar, para producir, para hacer mejor, el mérito. ¿Y el que no tiene la oportunidad? Tendrá su ayuda como corresponde. O sea, subsidios. Sí, pero va a ser menor a la posibilidad de lo que va a generar si realmente produce de la manera que debe ser. Ahora sí, yo quiero, Sí. Guillermo, terminar esa idea. Yo creo que eso es un cuentito. Es un cuentito planteado acá en esta mesa entre nosotros que está fuera de todo tipo de realidad. Porque el gasto en la política, la corrupción es otra discusión y hay que darla de discusión en torno a... La corrupción hay que eliminarla. Pero convive en nuestro sistema, que no es solo el político, o en todo caso es la política en la totalidad de las cosas, porque nosotros administramos el sistema de salud que es profundamente corrupto, por ejemplo. Hay un montón de otros sistemas que son profundamente corruptos, que es un problema de la sociedad argentina. Entonces esto de decir que hay que echar a todos los políticos, que hay que en la política, que cambiando el sistema de la política vamos a resolver los problemas, me parece que es una mentira, que a una sociedad golpeada, ¿no?, por la deuda que tomó el gobierno macrista, golpeada por la pandemia que vivió nuestro pueblo, por la sequía, por los impactos de la guerra y por esta situación económica, todo este discurso lo único que genera es indignación. No es empatía ideológica, desde tu punto de vista, Fernando, no es empatía ideológica. No creo que no es empatía ideológica, porque hay un sector, hay un sector del pueblo que ha votado a Milei, y eso es absolutamente respetable. Hay un sector del pueblo que se vio representado en lo que ha planteado Milei y en sus discursos y en sus ideas. Sí, en ese Ahora, sentido... termino. Yo creo que hay que discutir la redistribución de la riqueza y hay que
rediscutir el cumplimiento efectivo de los derechos. Yo creo que hay voto bronca, creo que hay una insatisfacción democrática enorme en torno a la República Argentina y creo que el sistema político tiene que darse una discusión de fondo para que seamos competitivos, eficientes, eficaces y podamos resolver los problemas de la gente. Pero hay algunas cosas en las que esta sociedad, 40 años de democracia hasta acá, la tiene que tener bien clara y tiene que haber un pacto. Julián, ¿cuál es su postura? ¿Más cercana a la de Fernando o la de Mario? No, a mí me da la impresión de que el kirchnerismo y lo que dice Fernando es: si la sociedad me vota a mí, está bien, y si la sociedad vota a otro, está equivocada. Y me parece que ese discurso de cuando nos votan a los otros está equivocado es un discurso complejo. Porque Bueno, es un discurso que encarna también el PRO. El PRO vive criticando al conurbano bonaerense porque vota otra cosa distinta que no lo vota. Está bien, pero... Porque, no es justo, digamos. Si está mal que el kirchnerismo... No, pero es que, a ver, vos me has dicho que yo suelo no tener cassette. Bueno, yo creo que está mal el creer que cuando no te votan están equivocados. Claro, es de doble vía, porque ayer mucha gente que hoy está defendiéndolo a Milei dice, bueno, pero es la democracia la que decidió esto. Está bien, pero entonces respétenlo cuando deciden lo contrario y no digan hay que terminar con el conurbano bonaerense o porque ahí votan siempre a los peronistas. Bueno, entonces el voto, si te conviene a vos, es que, claro, estás contento. Es que, claro, tenés que ser coherente y además tenés que llegar a donde tenés que llegar. Porque cuando vos no llegás con el discurso, y me parece que lo que está pasando en la sociedad argentina es que el populismo no está llegando con el discurso a la realidad de la gente. Porque la realidad de la gente ayer nos dijo que está enojada con muchas cosas, no solo con la política, no solo con la casta, que creo que es una creación simbólica lo de la casta, porque evidentemente es simbólico el costo del funcionario político. Siempre va a haber un funcionario político. Yo creo que está claro que sin política no se puede salir, y eso es absolutamente real. Ningún país democrático va a salir sin política y sin políticos. Ahora, si después de 20 años de gobierno me decís que hay un problema de corrupción, y la corrupción la generó el Espíritu Santo, bueno, a ver, de 40 años de democracia, el peronismo ha gobernado casi siempre, la culpa es de Macri y de la Rúa. Me parece que tenemos que repartir las cargas, hacernos cargo de lo que nos toca, interpelarnos hacia adentro, y así como yo creo que cuando Macri dijo, cuando perdió la primera vuelta, en aquel momento, la sociedad se equivocó, y fue su equivocación, porque me parece que él no interpretó que la gente estaba viendo otra cosa, que era totalmente distinto a lo que él estaba viendo, y cambió su cabeza y entendió que tenía que cambiar el concepto del discurso y cambiar el concepto de la postura. Me parece que va por ahí la cosa, pero obviamente cada fuerza lo razona de una manera distinta. Yo no creo que Milei de repente sea la Biblia tampoco, porque de repente en Argentina pasamos de haber votado hace 4 años a Alberto Fernández a hoy creer que Milei tiene la verdad revelada. No es así, me parece que no hay manera que eso sea así. Además, que una mayoría decida cosas no quiere decir que no se pueda cuestionar esa mayoría. Hay que respetar el voto de la mayoría. Y no es una mayoría, es una minoría, es una primera minoría. Claro, por eso digo, pero en cualquier caso, en cualquier mayoría, de los casos hay que la democracia es eso. Hay que ser democrático de adentro hacia afuera, porque si no, si yo creo que porque Milei sacó 30 puntos, ese espacio va a creer que es el dueño de la verdad y se va a llevar todo por delante, no está bueno. Y me parece sí que hay que interpelarnos a nosotros, que una sociedad con el 45% de pobreza, con un dólar desbocado, con una inflación desbocada, con hoy una devaluación del 20%, y que va a ser... ¿No le resulta raro, Julián, eso que un espacio político que lleva como candidato a presidente al ministro de Economía con 120, más o menos, vamos a estar ahora, 120 de inflación anual, un dólar a 700, saque casi el 30% de los votos? Es bastante. Es bastante. Sí, ¿no le resulta un fenómeno raro, extraño? Sí, pero a ver, si lo mirás del otro lado no sacó el 70. Sí, bueno, pero muchos aseguran, se lo pregunto a Mario, que el 30 de Milei es el techo, no el piso. ¿Usted qué cree? También lo decían que era un fenómeno barrial,
en su momento cuando se inició, que no llegaba a las PASO cuando se inició, fue el único candidato a las PASO que presentó su programa económico completo. El resto de los candidatos no se animó a hablar ni a contradecirlo. Fue el único. Después las plataformas estaban, no la presentaron públicamente. Porque no se animaban. Ahora, que ahora nosotros tengamos el tupé de tratar esos temas donde se han sido elaborados por economistas de prestigio y en una mesa de café pretendamos tener la solución cuando somos parte de un sistema que viene fracasado desde el vamos, la gente no se anima a ir a la calle, la gente no se anima a dejar los chicos en la calle hoy por la miseria que nos llevan y por la falta de educación y por cómo corre la droga y la corrupción. Por eso yo creo que tenemos que analizar el fenómeno de los porcentajes, perfecto. Ahora, ir a discutir qué es lo que dijo un candidato, por qué, no tenemos la capacidad. En este momento no tenemos. ¿Usted cree que el voto está ligado estrictamente a la economía? Al bolsillo, digamos, la esperanza, a la esperanza. Bueno, quiero mostrarle, a mí me pareció un trabajo muy interesante, lo publicó el diario La Nación, no sé si lo vieron, pero publicó una estadística ligada con municipios, salario promedio de los municipios y votantes. Miren, municipios con salario promedio entre 230.000 y 460.000 pesos. ¿Cuánto ganó cada fuerza? La Libertad Avanza ganó en 160 municipios. Unión por la Patria ganó en 118 municipios, mientras que Juntos por el Cambio ganó en 114 municipios. Aquí bastante tercio, ¿no? Bastante parecido, aunque la Libertad Avanza casi como la postal. 230 a 460. Hoy 230 están en el límite de la pobreza, ¿no? Vamos a ver el próximo cuadro. Municipios con salario promedio menor a 230.000 pesos, es decir, indigencia, pobreza, indigencia. Unión por la Patria, es decir, el sector más afectado, ganó en 60, por este modelo económico, supuestamente, ganó en 68 municipios, la Libertad Avanza ganó en 23 municipios, mientras que Juntos por el Cambio ganó en 2 municipios. Bien. Y veamos el tercer cuadro, municipios mayor a 460.000 pesos, es decir, los más acomodados de la sociedad. En 14 municipios ganó la Libertad Avanza, en Juntos por el Cambio ganó en 4 municipios, mientras que Unión por la Patria ganó en 1 municipio. ¿Cuál es mi lectura? Mi lectura es, bueno, entonces no es el bolsillo, es otra cosa, es la ideología. Porque, déjeme terminar, Mario. Tengo la referencia, usted trabajó en la AFIP. Sí. Empleados de la AFIP cobran entre 1 millón y 1,5 millones de pesos promedio por mes. Empleados de la AFIP le votaron a Milei. Milei lo que quiere es eliminar impuestos, reducir planta de empleados públicos y afectar el salario de los empleados de la AFIP. Están en todo su derecho los empleados de la AFIP a votarle a quien quiera, no estoy reprochándole eso. Pero es ilógico, ¿no?, que un empleado público que gana 1,5 millones de pesos le vote a Milei, que quiere hacer desaparecer la AFIP. Perdón, te hago otra lectura. Yo hace 20 años que no trabajo en la AFIP. Bueno, eso no tiene nada que ver. Sí, tiene que ver. No eran los niveles de ingreso que tienen ahora. Por eso me puedo equivocar en el análisis. Lo que quiere hacer la gente es mantener su calidad y su cantidad de vida. Cuando ve que se le viene derrumbando, apela a escuchar qué es lo que está pasando en el mundo, cómo se soluciona. Es anticipatorio ese voto, entonces, ¿sí?, por las dudas que... Para mí, la gente ve... ¿Pero usted cree que al empleado de AFIP le va a ir mejor con Milei que como le va ahora? No te puedo opinar, no lo conozco, no puedo opinar. ¿Qué no conoce? ¿No conoce lo que va a hacer Milei con la AFIP si no quiere cobrar impuestos? A ver... y los empleados de la AFIP ganan de acuerdo a lo recaudado. No sé si le va a ir, depende de muchas cosas si le va a ir mejor o peor, no solamente su salario. Fernando, ¿qué lectura haces de ingreso en relación a votos? Que hay un componente ideológico muy fuerte y que hay un mundo absolutamente individualizado, ¿no? Entonces no es un voto bronca, como se dice, es un voto ideologizado. Pero entiendo yo, que entendemos nosotros que, de hecho ayer fui fiscal en uno de los colegios y después recorríamos con nuestra fuerza a otros colegios donde hay otros componentes sociales de la ciudad de Río Cuarto y veíamos cómo se expresaban después en las urnas. Nosotros creemos que los sectores más populares sí han tenido, lo decía el general Perón, la visa la más sencilla del bolsillo.
hoy la situación económica es muy mala para los trabajadores y las trabajadoras argentinas, por lo que probablemente continuar que el modelo no les haya despertado algún tipo de esperanza y hayan elegido, entre otras fuerzas políticas, y han encontrado en Milei una salvación mesiánica, una promesa mesiánica y probablemente haya un montón de personas que hayan votado. Ahora creo que hay un componente ideológico de una sociedad absolutamente individualizada que busca permanentemente resolver los problemas individuales sin importarle absolutamente nada de lo que le pasa al resto, y creo que eso es lo que es peligroso, y creo que eso es lo que nosotros, las fuerzas políticas en la República Argentina, tenemos que replantearnos en estos 60 días y convocarse una gran convocatoria a todos los sectores para rediscutir el futuro de nuestra patria. Y en eso nosotros... Bueno, le quedan 59 días. El primero no fue muy bien aprovechado, ¿no? Devaluación. Por la devaluación y por el impacto que tuvo, que era previsible, digamos, los mercados se iban a alterar, iba a haber toda esta dificultad económica, pero yo creo que la dirigencia, digo, entre los grandes dirigentes, entre Cristina y el pueblo, probablemente no haya grandes interlocutores o no haya mucho, pero la dirigencia tenemos que hacer el esfuerzo de tomar la iniciativa y convocar a todos los sectores. ¿Con Cristina hubiera sido otro el escenario? Probablemente hubiera sido otro el escenario, claramente, sí, porque este estaba mucho más cristalizado, mucho más polarizado, y nosotros entendemos que Cristina representa una memoria colectiva en el pueblo argentino de felicidad. Julián, ¿usted qué lectura hace? Me gustaría ver lo geográfico, porque me parece que el componente geográfico tiene mucho que ver. Estaban los colores. Y en el mapa. Estaban los colores. Me parece que tiene que ver con lo geográfico. Estás hablando de Santiago del Estero, fue el norte de Santiago del Estero. Los municipios donde ganó Unión por la Patria. Donde de menos de 230.000 pesos, y en los demás de 460 está la Patagonia. Sí, que es eso, sí. Me parece que el componente geográfico tiene ahí mucho que ver, porque, a ver, un sueldo de 460.000 pesos en la Patagonia probablemente se equipare a un sueldo de 250 en la región centro. Y creo que sí ¿No cree en esa lógica del voto? Yo no creo en esa lógica. Yo no creo que este voto haya sido ideológico. ¿No? Yo creo que este voto ha sido un voto pasional, si se quiere. Un voto que arrastró fundamentalmente a los jóvenes. La verdad, me llama poderosamente la atención a los que hemos sido fiscales, como dice Fernando, que hemos estado en las mesas, que hemos estado en la escuela. Pero evidentemente lo votó mucho más, porque son 7 millones de votos, sí, claro, mucho más que los jóvenes. El voto de los jóvenes en masa a Milei, a mí me sorprende. Jóvenes de 16 en adelante y jóvenes de 30 y pico de años. Y después creo yo que es un voto de desencanto de lo que hay y encanto de lo que puede ser. Bueno, nos propone volver a los 90. Lo ha dicho claramente. A ver, elogió el discurso, elogió la época de Menem. Sí, pero en el cierre de campaña. Yo en esto me parece que no hay que ser literal en lo que se... Porque, a ver, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se escucha, ¿verdad? Es decir, me parece que la gente está en un estado de crisis, y yo veo un estado de angustia, porque la verdad he recorrido... no solamente en mi condición de candidato, sino en mi condición de habitante normal y ciudadano normal, trabajador de lo privado, yo noto un estado de angustia en toda la gente, en el comerciante, en el asalariado, en el empresariado. Yo acuerdo con esa usted, condición Julián, de angustia yo creo que llevó a un voto pasional que, vuelvo a repetir, no sé si se va a volver a dar. ¿Por qué se votaría, después le doy la respuesta a Mario, por qué se votaría en esa condición de angustia en alguien que te está anunciando que te va a hacer sufrir? Pero por lo menos te está marcando un porvenir, porque... Pero un porvenir de sufrimiento. Pero hay un porvenir. Yo entiendo que... Ahora me responde, nuestro espacio, y lo digo, yo hablo de los nuestros, el resto de los espacios cada cual interpreta lo suyo, pero digo, nuestro espacio, dentro de... Fíjate que teníamos el espacio de Horacio Rodríguez Larreta, que se encargó de dar propuestas permanentes durante todos los días de campaña en los últimos días. Sí. Y nosotros con Patricia Bullrich, que encarnamos una campaña dirigida a la empatía con la gente, con el ciudadano, destinada a captar esta angustia
Y no sin propuestas, sino con un equipo de gobierno y con una serie de propuestas que son concretas y que están, y que me consta porque yo soy parte del equipo de gobierno de Patricia, y están elaboradas y están hechas. De hecho, el jueves estuvimos presentando en Río Cuarto los proyectos para el campo, y desglosados 100% y discutidos con la gente. Es decir, no es un PowerPoint lo que tenemos, es un trabajo en serio, de muchos años de trabajo, y de aprender de los errores anteriores. Digo, yo noto que esta angustia que tiene la sociedad, que me parece que es lo primero que tenemos que entendernos que estamos en política, y que me parece que ahí está el divorcio que hemos tenido como clase política con la base. Me parece que estamos totalmente divorciados de eso, y yo veo en Milei un fenómeno disruptivo, que es decir, está todo roto, no importa lo que venga, pero que venga algo distinto. Digo, no es una lectura de la gente, yo no soy quien para leer a la gente, pero es una lectura personal que hago de lo que veo en el transcurrir de todo este tiempo que he caminado infinidad de veces los distintos lugares, ¿no? ¿Me equivoco cuando digo que el anuncio de Milei es sufrimiento? A ver, el sufrimiento es no poder salir a la calle con bueno, miedo a que pero te no me maten hagas o que esa te roben. analogía, porque Perdón, es lo que una siente- analogía que nosotros- obtura perdón, cualquier debate perdón, profundo. Guillermo, nosotros Porque si yo tenemos le que- respondo, si yo le pregunto, acá la cuestión está, si uno elimina los derechos de los trabajadores, como quiere... No es así. Ahora, ¿Cómo que no? Si quiere eliminar la indemnización. no es así. Va a tener mejores oportunidades de trabajo, pero no importa. Pero sin indemnización. No, con la indemnización que corresponde, de acuerdo al régimen que corresponda, más o menos en función a lo que está pasando en la construcción hoy. Ahora, ¿por qué no vamos a Absoluta discutir? precarización laboral en la construcción. No es así. Es un punto de vista. ¿Por qué no discutimos el metro cuadrado de la gente, Guillermo? Hoy la gente, a esta altura del mes, no le alcanza ya más para comprar nada. No le alcanza para pagar impuestos. Está claro. No le alcanza para salir a la calle y para pagar la cuota del colegio. A la Está gente claro. no le interesa. Lo que le interesa es poder vivir tranquilo. ¿Qué solución en le paz. ofrece? ¿Combatir a la casta? La esperanza con un plan económico serio, con medidas que no se animan a tomar los otros partidos, aunque lo van tomando. Ajuste, achicar el Lo que Estado. pasó hoy fue un ajuste Una del 20% hoy fue una sobre devaluación. los jubilados, sobre Sí, los sí, maestros, sobre todo. es decir, y él dice, y Javier habla de que va a ser un ajuste mucho más grande de lo que no se anima a hacer el gobierno. Claro, por Porque- eso digo, si sí. nosotros padecimos el 20 hoy. Sí, pero va a haber Milei una dice, apertura de la economía. Pero cuando abrimos la economía Sí. no fue mal, Mario. Sí, por ejemplo, si le pagas Nos el dólar, quedamos sin industria. si le pagas el dólar completo Nos al quedamos sin productor, trabajo. sí. Nos quedamos sin trabajo. Por eso Las estamos industrias como cerraron en los 90. Por eso el metro Terminó cuadrado, mal ese modelo. el metro cuadrado te vota así, porque a la gente no le alcanza con todo ¿Qué este significa discurso. el metro cuadrado? Lo Yo que le digo vive la experiencia gente, histórica, recorrido sí. histórico. En Sí. los 90, esto que usted dice, apertura de la economía, todo, terminó mal. Sí, pagábamos los teléfonos en 1000 cuotas y no te daban el teléfono. El auto más Pero evolucionado. eso fue confort para una élite de la sociedad, un tercio de la sociedad. No, y el sí. otro tercio quedó fuera de la ¿Y economía. por qué ganó Productor- la reelección Menem? Si es tan así. Bueno, 95 fue eso. Sí, bueno, en el 95. sí. Menem ¿Qué pasó asumió del en el 96 al 2001? ¿Sabes qué pasó? Siguiendo la presión del peronismo, de los sectores sindicales, no se hicieron las medidas correctivas que se necesitaban hacer. Y eso hizo que cayera todo el plan económico. Eso es lo que pasó. Menem no tuvo capacidad para poder manejar más las estructuras de los sindicatos y de los gremios. Eso fue lo que O pasó. sea que lo único que rescatan ustedes es el primer menemismo. El de la privatización, el del 1-1, el de me voy a Miami, dame 2, ese es el que rescatan. No, fue todo el gobierno. Sí, a ver, ¿por qué? Vamos a este análisis. Déjame hacer una pausa. Déjame terminar la idea. Déjame hacer una pausa, porque Sí. si no... Perdón. ¿Qué pasó con los productores entre 100 y 200 hectáreas en la segunda etapa del menemismo, Julián? Usted viene de Hubo campo. mucho endeudamiento. Hubo mucho endeudamiento, falta de... De su pueblo surgió un movimiento Sí, de sí, mujeres Amcom. por el campo Sí, que a ver, evitaba... hubo- Muchos vendieron su campo para poner taxis, un remis. remises Sí, sí, y sí, kioscos sí, en la sí. ciudad. Perdón, Yo creo ¿por que qué ese gana? desequilibrio- Perdón, ¿por qué gana la tercera elección Menem? No hubo tercera elección. Ah, ¿no? ¿La perdió? Perdón, 24%, sacó más votos que
¿quién era el candidato? Néstor Kirchner. Néstor Kirchner, ganó sí. Menem esa elección. ¿Por qué? Pero no se presentó en la segunda vuelta. Bueno, pero ¿por qué lo gana él? Quiere decir que había un sector grande de la sociedad El que 24, seguía avalando el esas ideas. 24%. Sí, sí. Es Una grande. élite. Es más o menos Con la misma lógica es el 60 y es la pico élite que está restante. votando ahora el Frente de Todos. Es la misma élite. Al ministro de Economía del Frente de Todos. O del Unidos por la Patria. ¿Julián? No, iba a decir que yo creo que ahí hubo una falta de corrección a mitad de camino en el modelo de Menem, que es la primera parte, creo que fue, yo reivindico la primera parte del gobierno de Menem, pero sin hacer los ajustes. La Empezamos con el déficit privatizadora, fiscal. digamos. La parte privatizadora reivindica. No lo pongamos en esos términos. Yo lo pondría en los términos de apertura de mercado, que son dos cosas distintas. Porque además se privatizó, algunas cosas se privatizaron bien y otras se privatizaron mal. Y si vos privatizás y te gastas la plata, es lo mismo que vender la joya de la abuela e irte al casino. Es exactamente lo mismo. Yo creo que el gobierno Menem pasó eso. Se vendieron la joya de la abuela y no fuimos al casino. La gastamos toda. Yo creo que así como surgió que el campo tuvo este problema, porque fue falta de competitividad, de apertura real al mundo con competitividad, sí también tenemos que reconocer que el campo se tecnificó en esa época como nunca se lo había hecho. Fue una etapa de tecnificación que nosotros no teníamos, veníamos con un campo muy atrasado tecnológicamente y fue un momento en el que pudimos, por la apertura al mundo, y por eso la reivindicación, digo, no lo otro, por esa apertura al mundo logramos tener una tecnificación que nos tendría que haber dado un aumento y una continuidad en una economía de mercado occidental, de mercado libre. Ahora, al medio, yo considero que Menem no hizo las correcciones políticas adecuadas, que no hizo las correcciones de déficit fiscal adecuadas y se desencadenó un proceso que evidentemente terminó de la peor manera posible y que lamentablemente yo veo que no estamos lejos que se replique. Porque hoy devaluamos el 20. ¿Cómo va a impactar esto? ¿Qué va a pasar va a ser mañana? más del 10 de inflación de hoy. ¿Cuál es la capacidad de obturar esta situación que tiene el gobierno? Hoy yo no veo que el gobierno tenga el control de nada, lamentablemente. Digo, pero a ver, creo que a nadie le gusta que hoy devalúen el 20 y mañana y el dólar se dispare otra vez como se disparó esta mañana. Sí, que no le alcance al Fondo Monetario el 20. No. Y yo creo que cuando un ajuste que sea necesario es descontrolado, puede pasar cualquier cosa. Yo creo que estamos en una situación muy precaria, hay que ser muy conscientes de eso, la dirigencia tiene que ser muy clara, que no vale todo, que no es cuestión de echar leña al fuego, porque me parece que lo que se vivió la semana pasada con esos hechos de violencia, que generaron nuevos hechos de violencia, que generaron la muerte de una nenita, que viene arrastrando un tema de inseguridad, te diría, endémico en Argentina y que tiene que ver con todo, tiene que ver con la pobreza, con el narcotráfico, con el hacinamiento de la gente, con un modelo agotado evidentemente de vida, porque es de vida, no un modelo político, un modelo de vida que es agotado. Me parece que no hay que seguir tirando de la soga, porque es altamente riesgoso. Las elecciones tienen que ocurrir, las cosas tienen que pasar de una manera controlada, la política tiene que ser seria de una vez por todas, y me parece que no estamos los políticos demostrando, tirándonos piedras de un lado a otro, la seriedad necesaria para que la sociedad entienda que no son momentos fáciles, que el 2024 va a ser un año muy complejo para Argentina, gane quien gane, porque esto no se va a resolver en un año. Sí, sobre todo porque la primera vuelta va a dejar establecido el Parlamento. Tal cual. Y si se repite este modelo, con un poquito más, un poquito menos, va a haber ahí que hacer negociaciones permanentes, ¿no? Que debiéramos celebrarlas en términos de pluralidad, pero en un país con tanta necesidad, Fernando, ¿está todo al borde del descontrol? No, pero quería decir que la primera etapa de Menem se transitó porque había plata y la plata vino de la estatización de las empresas argentinas y los recursos estratégicos. Lo mismo va a pasar ahora. Digo, alguien lo puede decir y si no está escrito, la propuesta de gobierno de algunos candidatos tiene que ver con, por ejemplo, vender los bonos argentinos y hay en la comunicación a veces es fácil decir un montón de cosas sin ser tan claros, pero lo que quieren vender es la FGS, que eso también es complicado para la gente común y que entienda, es que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es el que permite que las personas que dejan de trabajar
cuando ya son personas mayores, se puedan jubilar y volver al esquema de AFJP. ¿Usted sabe que todavía hay algunas personas AFJP? Sí, ¿Está sí. bien? Que hay algunas... Yo pagué la FJP, tendría que haber cobrado este año y empezar a cobrar los dividendos. ¿Sabes cuánto vas a cobrar de acuerdo? Si No, ya no, hiciste un ya no aporte existe más, ya mínimo. no lo voy a cobrar bueno, más. porque sí, todavía quedan algunas personas. Y la gente que hizo los aportes mínimos, algunos, por ejemplo, han hecho aporte extraordinario, pero el que ha hecho aporte mínimo, o el del trabajador promedio, cobra $60, $65. Esas son las jubilaciones que tendríamos. Digo, y esas son las jubilaciones que vamos a tener. Todavía nosotros tenemos que dar la batalla cultural. Todavía tenemos que dar la batalla cultural con el PAMI que no funciona y no paga, que era ese PAMI de los 90. Era ese PAMI destruido, absolutamente destruido en los 90, porque no había plata para la seguridad social, porque no había un estado de bienestar que se hiciera cargo de los problemas de la gente. Por eso, Bueno, la gente pasa factura por eso. Sí, claro. El voto Rodríguez Larreta en el 10% es mucha de la historia que transitó en la campaña, le recordó lo que pasó con Favaloro, digamos, tampoco es que es gratuita. No es esa gratuito, pero yo situación. digo, el primer gobierno de Menem puede haber sido más o menos ordenado porque tenía plata. Y cuando tenía plata lo pudo llevar, pero con la apertura indiscriminada de las importaciones se destruyó absolutamente. Yo era niño, adolescente, y estaba de moda buena negocio poner un todo por $2. Exactamente. Era la salida. Los profesionales dejaban de ser profesionales para poner un negocio de todo por $2 o servicios de taxis y remises. También eso. Yo era chico y lo escuchaba en las noticias nacionales, que había arquitectos e ingenieros manejando taxis y remises en la ciudad de Buenos Aires, y entiendo que eso ha sido así. Ahora, pero trayendo la discusión a la actualidad, comparto que tenemos que ser mesurados, que tenemos que tener un diálogo, que tenemos que discutir en una mesa y que tenemos que aportar con ideas propositivas y que tenemos que bajar el nivel de tensión social, porque tenemos que transitar un año complejo y nadie quiere tensión. Le faltó una víctima, que es dos víctimas, la del médico, producto de la inseguridad, y la del periodista, producto de la represión de la policía de la ciudad. ¿Está bien? Bueno, está bien, pero es periodista. Perdón, Guillermo. No, yo voy a seguir. Y después sigue usted y hace todas las aclaraciones. Tengo un minuto final para cada uno. El periodista, producto de la represión de la policía de la ciudad, es decir, estamos en una situación donde hay que ser muy cuidadosos. Ya hay ensayos de laboratorio de lo que puede ser un modelo represivo para que estos modelos de gobierno funcionen. Porque estos modelos de gobierno, hay que decirlo, funcionan con ajuste, funcionan con la policía en la calle, reprimiendo, pegándole al pueblo cuando se movilizan los trabajadores, las trabajadoras, los docentes, los trabajadores de la salud, todo el pueblo en favor de sus derechos. Mario, Perdón, tanto que se critica a Menem con su primer y segundo gobierno, les quiero recordar que la doctora Fernández de Kirchner apoyaba y aplaudía todo esto. O sea, su jefa aplaudía todo esto, porque hay que analizar las cosas en el contexto. Hoy es fácil criticar, pero los resultados que fueron para Argentina fueron muy distintos a los que tenemos hoy como país. Mejores que en el menemismo. Muchísimo. Usted lo reivindica, el menemismo. No había estos niveles de pobreza, no había estos niveles de indigencia. ¿Me lo está diciendo en serio, Mario? Por supuesto, sí. Pero cualquiera sabe que los niveles de pobreza eran de escándalo en la época. Sí, se fue Menem con el ahora. 50%. Sí, Bueno, y ahora hay ahora 42. Hay 10 menos. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo mide? La Universidad Menem instaló Católica la pobreza Argentina. y la marginalidad estructural de la Universidad- República estoy hablando, Argentina. La Universidad Católica Argentina. Sí, que se equivocó 10 puntos antes de que pierda Macri en la pobreza. Esa es la que mide. Pero no nos olvidemos ¿Usted que, dice que la la jefa... UCA trabaja para Macri? No, se equivocó en su momento. Recordemos las elecciones del 2016, donde se equivocó 10 puntos, que midió más pobreza en el gobierno de Macri que lo que realmente venía. Eso lo... A ver, está en todos lados, no en el 2016, perdón, 2015. en el 2019, cuando pierde Macri. Sí, 2019. Bien. Ahí, en ese momento sale, cuando gana Alberto Fernández, sale la UCA a decir, miren, la pobreza no es del 48, en realidad es del 38 porque hemos medido mal. Pero reitero, todas estas medidas que estamos hablando y ponemos en tela de juicio fueron aprobadas por la doctora Kirchner, que era senadora, y aplaudida en ese momento todo esto. Una última cosa, porque creo que cierra usted. ¿Va a dejar de Milei de decir la casta política? Porque como eslogan estuvo bien, pero él actuó
y se aprovechó de las prebendas de la casta, porque utilizó los pasajes de diputados para hacer campaña yendo de un lugar a otro. Eso también es gasto del Estado. Sí. No debiera dejar de decir la casta política, porque él está en la política. En todo caso, mejoremos la política. Hagámosla más austera, estoy de acuerdo. ¿Por qué no le preguntamos a él? No, porque Sí, no lo va a viene hacer. a hablar con nosotros, habla con algunos pocos medios que son sus amigos. ¿Puedo hacer puntos de comparación? Casta política es el que viaja en avión pagados por todos nosotros, por el pueblo argentino, a Santa Cruz, por ejemplo. Casta política es el que hace campaña por todo el país con jets. Eso es casta política. Casta política es la que mantiene un séquito de gente, abúlicos, que le responden políticamente en todos los lugares. Eso es casta política. ¿Qué es abúlico? ¿A qué se refiere eso? Que adora a su jefe, al que le está pagando el sueldo o al que lo está manteniendo en el poder. En el caso de Milei, ¿no hay fanatismo? Está por verse. Estamos en Argentina, Sí. está por verse. ¿No Sí. tiene fanáticos Milei hoy? ¿El comportamiento de algunos? No, pero una cosa es ser fanático Sí. porque se siguen los ideales y otra es ser fanático porque te compran los ideales. Gracias a todos por venir. Va a ser muy interesante debatir en estos 60 días. Esta no será la última oportunidad que los convoquemos. Muy amables. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes por acompañarnos. Los espero mañana con otro debate. Así son las cosas.